Hola a todos, bienvenidos a un podcast del Semillero de Investigación Hojas Sabias. Semillero de Argumentación y Hermenéutica Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana, adscrito al Grupo de Investigación DEIS, Democracia, Estado e Integración Social del Departamento de Ciencia Jurídica y Política de la carrera de Derecho. El día de hoy nos acompaña el tutor de este semillero, nuestro profesor Néstor Raúl. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, gracias. El profesor Néstor Raúl Arturo Dorado es abogado, magíster en estudios políticos de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, magíster en filosofía del derecho contemporáneo de la Universidad Autónoma de Occidente en convenio con la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Dicho esto, entonces, profesor, los tres ejes temáticos que vamos a abordar son los siguientes. Primero, la función del Estado, luego la participación democrática y finalmente los derechos y deberes ecológicos. Muy bien. Profesor, ¿de qué se trata esta investigación? En la actualidad estamos ya acabando nuestra tercera investigación que tiene que ver con pedagogía constitucional, es decir, con la enseñanza de la Constitución Política de Colombia, según lo señala el artículo 41 de nuestra Carta Fundamental. Y estamos haciendo o intentamos hacer una propuesta novedosa en el diseño de un currículo que no sea problemático ni temático, sino que sea, si se quiere, un currículo de carácter principalista, es decir, a partir de los valores y principios de la Constitución. Muy bien, profesor. Para continuar con la explicación de nuestra investigación, quisiera que le defina a la comunidad que nos escuchan, sea estudiantes u otras personas, ¿qué es un Estado social de derecho? Muy bien. Hay que decir que, según la Constitución del 1991, Colombia es un Estado social de derecho. Tiene una palabra, digamos, adicional en el medio, que hace que sea diferente al tradicional Estado de Derecho. El Estado Social de Derecho es una construcción histórica, como igualmente lo fue el Estado de Derecho. El Estado de Derecho corresponde a las democracias liberales y se genera, tiene como fuente las revoluciones de carácter liberal. Ahí tenemos la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, igualmente la Revolución Industrial inglesa, etcétera, etcétera. Bien. El gran aporte del Estado de Derecho es el carácter legal, es decir, todos los ciudadanos, igualmente el Estado mismo se somete a la ley, al imperio de la ley, por eso se trata de un Estado legalista, que implica un desarrollo histórico supremamente importante frente al periodo anterior de los reinados, virreinatos, etcétera, etcétera. Si se quiere, podemos ir más atrás a la época de los faraones. Es decir, se trata de un Estado regulado por la ley, no por la voluntad de un monarca, sino por la voluntad de la ley, que a su vez expresa la voluntad del pueblo. Esto es claro en la Revolución Francesa. En ese sentido, el pueblo se convierte en el soberano, y esa soberanía la expresa de manera democrática a través de la elección de sus representantes y a través de la elaboración de las leyes. Es un Estado legalista, como le decía anteriormente, un Estado formal, ¿sí? En ese sentido de Estado formalista, significa que es suficiente para sus creadores que existan los presupuestos de libertad e igualdad. Todos somos libres e iguales ante la ley. Para un liberal clásico, esto es suficiente. No obstante, después de las revoluciones liberales, vienen las grandes revoluciones proletarias, las revoluciones campesinas, las revoluciones de los más humildes, sobre todo en el continente europeo, y que genera la creación de los movimientos obreros, de los movimientos comunistas, de los movimientos socialistas, de la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Movimientos que demandaban no tanto de una libertad individual, que desembocaba sobre todo en la libertad de empresa, sino que demandaba sobre todo el derecho a la igualdad. Los obreros, los proletarios, los campesinos
orientados por estos partidos, tenían como bandera fundamental la igualdad, la fraternidad, ante la explotación inhumana del naciente capitalismo, ¿sí? La explotación inhumana del naciente capitalismo, que fue generando en estas clases pobres inconformidad, rebeldía y el deseo de cambiar ese estado de cosas. De ahí vienen entonces las revoluciones históricas proletarias, obreras, como la revolución bolchevique, tenemos la revolución china, etcétera, etcétera, los grandes movimientos obreros en Europa, luego tenemos en América Latina los movimientos de liberación nacional, etcétera, etcétera, en Asia, en África igualmente, hay movimientos de liberación supremamente importantes. Muy bien. El capitalismo, ¿cierto? El capitalismo, las sociedades capitalistas, las sociedades de mercado, ante el avance cada vez más creciente del movimiento comunista y ante la imposibilidad de vencerlo muchas veces, pues, digamos, diseña en cierta medida unas políticas donde tratan de retomar banderas, reivindicaciones e intereses de las bases y masas obreras y campesinas, y las introducen y las van introduciendo poco a poco en las constituciones liberales, en las constituciones, llamémoslo así, burguesas de las sociedades de mercado, con el fin de evitar que se siguiera amplificando las movilizaciones y las reivindicaciones sociales. En ese sentido, después de la Segunda Guerra Mundial, hay unos cambios muy interesantes en el diseño o rediseño, si se quiere, de los estados fundamentalmente europeos. Y se intenta, digamos, una especie de simbiosis, una especie de mezcla, de fusión entre el liberalismo y el socialismo, es decir, entre la libertad, ¿sí? Entre la libertad y la igualdad. Con esto, en cierta medida, lograron menguar el avance del movimiento comunista, que era muy débil, o siempre ha sido muy débil en el presupuesto de libertad y muy amplio en el presupuesto de igualdad. En ese sentido, entonces, aparece el concepto de Estado social de derecho. ¿Sí? Estado de derecho, un Estado legalista, formalista, de corte liberal, y se le introduce el vocablo social de carácter socialista, de carácter comunista. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de este rediseño? Que en las constituciones modernas, particularmente en el caso de la nuestra, vemos que existen los derechos fundamentales como expresión de esos derechos de libertad burgueses, si se quiere, más los derechos económicos, sociales y culturales de carácter socialista, de carácter comunista. Estoy hablando de esto en términos históricos. Las propias constituciones liberales ya entran a recoger, por ejemplo, las reivindicaciones del derecho de asociación, ¿sí? Supremamente importantes, el derecho a la huelga, etcétera, etcétera. Pero lo más relevante de la diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho es que el Estado Social de Derecho es un Estado ya no formalista, o su pretensión no solamente es que seamos libres e iguales, es que esa libertad y esa igualdad sea real. Es decir, que esos derechos que están en el papel, en las constituciones, se materialicen. Es decir, que se les dé contenido material. Ejemplo claro en Colombia de esta situación es el programa Serpi lo Paga. ¿Sí? La Constitución dice que todos somos libres iguales, es decir, todos los jóvenes son libres iguales ante la ley y la Constitución. Y todos los jóvenes y los adolescentes tienen derecho a una educación. Pero bueno, en ese marco de un Estado de Derecho, el que tiene plata, pues tiene acceso a ello. El que no la tiene, los padres que no tienen recursos, no pueden darle una educación de buena calidad a sus hijos. El programa Serpi lo Paga hace que el Estado colombiano haga una inversión, una apuesta grande sobre segmentos de la juventud colombiana muy importante, según la nomenclatura de hoy, estrato 3, estrato 2, inclusive estrato 1, que hace que se convierta en realidad, que se materialice en la práctica ese derecho de 40.000 jóvenes de entrar a las mejores universidades del país. Muy bien, profesor, bastante claro. Ahora, respecto de la Constitución de 1886 frente a la del 91, ¿hay un cambio sobre
esa función que tiene el Estado? Por supuesto. La Constitución del 86 corresponde a lo que ya habíamos dicho, al presupuesto de un Estado de derecho legalista y formalista, donde todos los ciudadanos estamos sujetos a la ley, no importaba si esa ley era injusta. La Constitución del 91, al ingresar el concepto de Estado social de derecho, entonces ya su preocupación, la preocupación del Estado debe ser no solamente el principio de legalidad, porque el principio de legalidad subsiste en el Estado de derecho, en el Estado social de derecho. El Estado social de derecho sigue siendo un Estado de derecho, pero más allá que un Estado de derecho. En ese sentido, las políticas públicas del Estado social de derecho viene, como ya lo dijimos, a garantizar la ejecución práctica de esos derechos a través de políticas públicas, a través de la ejecución de presupuestos más abundantes en relación con la educación, la salud, la vivienda, entre otros. Hay otras diferencias también sustantivas entre el Estado de Derecho de la Constitución del 86 y el Estado Social de Derecho de la Constitución del 91. Y una de ellas, quizá la más importante, es que a ese estado de legalidad se agrega el estado de legitimidad. No es suficiente que las leyes sean legales, es decir, que sean válidas. ¿Y qué significa válidas? Que sean aprobadas por el órgano competente y dentro de los presupuestos establecidos previamente por la Constitución y la ley. ¿Sí? Eso es formalismo liberal. En un Estado social de derecho se exige que las leyes además sean justas. No es suficiente la legalidad, sino que sean justas, que están a favor de las mayorías, que incluya a las minorías, ¿sí? Que amplifique la participación ciudadana. De otra parte, en el concepto de Estado social de derecho se hace una mayor separación, o mejor, se ahonda en la separación entre la Iglesia y el Estado, que ha traído consecuencias en mi concepto, supremamente positiva. No obstante, que la cultura colombiana hace que esa separación de carácter moderno no se haya ahondado en la práctica lo suficiente. Ahora usted mencionó la participación ciudadana que trae consigo la Constitución del 91. Frente a este eje temático que también pretendemos abordar, tengo una pregunta y es, ¿qué tipo de democracia adopta la Constitución Política de Colombia? En adelante, luego de la Constitución del 91, claro está. Sí, es claro que la Constitución del 86, de 1886, era una constitución que tenía, en términos formales, conceptuales, tenía como fundamento una democracia exclusivamente representativa. Es decir, los colombianos íbamos a las urnas para votar por el presidente, no había vicepresidencia, para votar por el presidente y por el Congreso de la República. No había elección, hasta unos pocos años antes de la Constitución del 91, no había la posibilidad de elección popular de alcaldes menos la posibilidad de la elección popular de gobernadores, no había revocatoria del mandato, etc. Era una democracia representativa. Bajo la Constitución de 1991 y como consecuencia de los acuerdos de paz con las guerrillas, de aquel entonces, con excepción de las FARC y el ELN, que no entraron en conversaciones finalmente con el gobierno del presidente Gaviria, producto de esos acuerdos, entonces se desarrolla una democracia representativa mucho más amplia, es decir, se rompe con el carácter bipartidista y se da la posibilidad de participación, de creación no solamente de partidos, sino de movimientos políticos y sociales de diferente orden. Repito, esa democracia participativa es producto de los acuerdos de paz, si se quiere, es producto de la violencia. ¿Sí? De modo que no es nada novedoso, no son nada novedosos los acuerdos de La Habana, también producto de la violencia de 50 años. Esta democracia participativa ha sido
importante en algunos aspectos porque la verdad no se ha desarrollado de manera vigorosa. No ha habido hasta ahora una revocatoria de un alcalde de una ciudad, llamémosla así, capital. No ha habido hasta ahora la revocatoria del mandato en ese sentido. De otra parte, los formalismos que implica la revocatoria del mandato a un alcalde, pues hace que en la práctica se niegue esa propia posibilidad. No obstante, la posibilidad del referendo en algunas ocasiones ha sido una forma de expresión de la colectividad más allá de la democracia meramente representativa. La posibilidad también de que los cabildos indígenas tengan su propio gobierno dentro de sus propios territorios, también es parte de esa democracia participativa supremamente vital en este caso. Profesor, una pregunta. ¿La protesta puede ser una forma de participación ciudadana? Indiscutiblemente, En ese indiscutiblemente. sentido, ¿hay protección constitucional frente a la misma? Debe haberlo, lo hay y debe haberlo en la práctica. La soberanía del pueblo no se agota en la representación. Es decir, la soberanía del pueblo no se agota, no se debe agotar en las elecciones. La soberanía del pueblo se expresa y se debe expresar de muchas maneras. Y hablemos solamente en el plano legal. Se expresa a través de los sindicatos, en el caso de los trabajadores. La democracia se expresa a través de las asociaciones de los empleadores, se expresa a través de las asociaciones de profesionales. Es decir, la democracia, la soberanía del pueblo y la democracia se pueden expresar a través de muchos mecanismos. En los colegios, en las universidades, a través de la creación de los consejos estudiantiles, de las asociaciones de mujeres, de campesinos, campesinas, etcétera, etcétera, etcétera. La movilización social ha tomado mucha fuerza, indiscutiblemente que es una forma de participación ciudadana, de participación democrática. Y si eso es así, le corresponde al Estado colombiano y a los gobiernos de turno, bajo mandato constitucional, garantizar la protesta ciudadana, sin utilizar como excusa las situaciones de confrontación violenta que dentro de ellas se pueden estar dando. La violencia es una forma, desde luego, ilegal para el Estado vigente, para la constitución vigente, desde luego, por una parte reprochable y de otra parte combatible dentro de unos límites. Para eso hay una fuerza pública, porque es evidente que se pueden presentar situaciones de fuerza. Profesor, usted nos ha referido que la participación democrática es una de las novedades que la Constitución Política de 1991 trae en relación con la amplitud de su alcance. Sin embargo, también es cierto que otra de las grandes novedades o cambios que trae esta Constitución es la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente. Por lo tanto, quisiera que usted nos defina cuál es el alcance de la protección constitucional para los derechos ecológicos y del medio ambiente. La Constitución del 91 en el papel es muy bella. Y cuando digo en el papel no lo digo como una crítica negativa, sino como una crítica positiva. Las constituciones no son hechas para estar al ritmo de las sociedades. Las constituciones se elaboran más allá de la realidad de las sociedades. Están por delante, deben ir por delante de la realidad de las sociedades. ¿Qué pasó con la Constitución del 86? Se quedó cada vez más, iba quedando más chiquita, más pequeña a ese cuerpo robusto en el cual se estaba convirtiendo la sociedad colombiana. Ese vestido se le estaba quedando cada vez más chico a esa sociedad colombiana. Por lo tanto, hubo la necesidad, luego de los acuerdos de paz con las guerrillas de aquel entonces, diseñarle a la sociedad colombiana, diseñarle al Estado colombiano un nuevo vestido, llamado Constitución del 91. Ese vestido de la Constitución del 91 tiene las características de ser un vestido de muchos colores. El vestido de la Constitución del 86 era un vestido blanco y negro, ricos y pobres, ilustrados y analfabetos. La Constitución del 91 trata de romper, ¿cierto?, con esas dicotomías y crear una sociedad variopinta, como un bello papagayo, como un bello arcoíris, lleno de colores, de posibilidades, de voces. ¿Sí? Donde quepamos todos. De ahí surge entonces una constitución que ha sido reconocida internacionalmente bajo dos características. La constitución del 91 es una constitución pluricultural. Ese es uno de los orgullos que debemos tener los colombianos frente al mundo. Es una constitución pluricultural. No es una sola cultura, negros y blancos, ¿sí?, de apellidos y sin apellido. Es una constitución donde debemos caber todos. Y lo segundo es que la Constitución del 91 es conocida también internacionalmente como una constitución ecologista. Eso es muy importante. Y eso es demasiado
importante, dada la riqueza natural de nuestro país. Hizo desde luego entonces que hubiese una gran preocupación del constituyente primario, ¿cierto? Una gran preocupación por crear herramientas para el Estado, para la salvaguarda de nuestros bienes naturales. A la vez, y esto parece que lo olvidamos, y a la vez creó los instrumentos de mandato, de obligación a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, de cuidar nuestra naturaleza, de cuidar nuestro ecosistema. De modo que el tema de los derechos ecológicos tienen esa doble cara, como derecho y como obligación. Y es ahí, por ejemplo, donde la cátedra de Constitución Política y Democracia es muy importante para crear en las nuevas generaciones una cultura de respeto a la naturaleza, hacia los seres sintientes, de pensar en el otro, no solamente en mí y en mi familia, de pensar en el otro, de ese otro desconocido y de ese otro que está por nacer. Dejarles planeta, no creer que el planeta se agota con el final de mis días, sino estar convencido que el planeta debe seguir viviendo a pesar de que yo deje de hacerlo. Ahora, para cerrar, quisiera agradecerle, profesor, por haber compartido con nosotros estas valiosas ideas respecto de la investigación que ha realizado el Semillero de Investigación Hojas Sabias. Muchas gracias por su acompañamiento y todos estos temas que hemos desarrollado. Bueno, a ustedes gracias por la invitación y espero que no solamente disfruten de esta audición, sino que saquen algunas lecciones provechosas.